Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio, de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar, estudiar en su palabra. Para meditar en ella de día y de noche, porque no solo es viva y eficaz, Hebreos 4:12, sino que también dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy les invito a todos, tanto a los que escuchan el devocional por la emisora como los que lo escuchan a través del canal YouTube, a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 2. En 2 de Samuel 2 vamos a ver una pequeña introducción, donde vamos a ver, después del tiempo de lamento por la pérdida de Jonatán y Saúl, llegaría el momento en que David comenzó a pensar en su futuro. Habiendo muerto el rey, le tocaba a David reinar según el orden de Dios y la unción recibida por el profeta Samuel. Sin embargo, quedaban aún hijos de Saúl que podrían haber reclamado el trono. En los próximos capítulos veremos la lucha por la sucesión del trono. Vamos a ver cómo lo primero que hace David es consultar a Dios. El gran mérito de David es que él nunca fue a reclamar su derecho al trono, a pesar de ser él elegido por Dios. Lo que movía a David no era la sed del poder, sino el deseo de complacer a Dios y hacer su voluntad. En esa línea, lo primero que hizo fue preguntarle a Dios lo que debía de hacer. David fue dirigido por Dios, subió a Hebrón, donde fue coronado rey de Judá. Abner, general del ejército de Saúl, colocó a Isboset como rey sobre las otras 11 tribus de Israel. Ahora empezamos este capítulo segundo del libro de Samuel. Dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. En esta expresión vemos que se refiere al tiempo después de la muerte de Saúl y de Jonatán, y a aquel periodo que David se lamentó por ellos, ahora que Saúl estaba fuera de la escena, fuera al haber muerto, pues estaba fuera del camino de David. David quiso saber qué debía de hacer. ¿Y qué hizo? Pues él le preguntó al Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestras vidas. Lo primero, cuando tengamos cualquier problema, cuando tengamos cualquier acontecimiento o cualquier cosa que tengamos que decidir, debemos de ponerlo en las manos de Dios y sobre todo preguntarle a Él qué debemos de hacer. David le preguntó: ¿debo subir a algunas de las ciudades de Judá? Ahora, ¿por qué haría esta pregunta? Bueno, yo creo que porque todavía estaba en la tierra de los filisteos, y como Saúl había muerto y David sería el próximo rey, no sabía qué hacer en ese momento. Entonces esperó hasta que recibió las instrucciones del Señor.
es que David había aprendido que tenía que esperar la dirección del Señor de una manera muy definida. David consultó a Jehová. Esta era la clave para el éxito en la vida, no solo en la vida de David, sino también, hermanos, para nuestras vidas. Debemos preguntarle a Dios qué debemos hacer, y Él seguro nos responderá. En muy raras ocasiones David no consultaba a Jehová, sino por el contrario, dice que constantemente consultó a Jehová. David quería que más que solo la bendición de Dios para sus planes, quería estar justo en medio de los planes de Dios. En este tiempo David aún estaba en Siclá, en el territorio de los filisteos. Debido a su gran desánimo y desesperación, dejó la tierra de Israel y vivió casi como si fuera un filisteo más. Ahora David había sido restaurado en Jehová y se preguntaba si era tiempo de regresar a su tierra. No es una simple pregunta, como nosotros pudiéramos pensar. David no quería parecer oportunista, como si solo regresara a Israel porque Saúl había muerto. Dios era fiel en responder cuando David lo consultaba. Como David acababa de salir de un periodo de declive espiritual, Dios pudo haberlo puesto en un periodo de prueba, así como hace con nosotros. En nuestra vida hay ciertos momentos en que Dios nos prueba. Así que David rehusó hablar con él por un tiempo, pero en vez de eso Jehová habló a David para guiarle. Si miramos en versículos anteriores, vemos como alrededor de 15 o 20 años antes de esto, David fue ungido como rey de Israel. Lo hemos visto en 1 de Samuel, capítulo 16, del 12 al 13. Aunque la promesa parecía casi cumplida, David no se precipitó ciegamente para alcanzarla. En vez de eso, cuidadosamente buscó a Jehová. David sabía que la promesa que le había dado Dios, así que sabía que Dios la cumpliría, sin ninguna manipulación por su parte. Dios le dijo que fuese a Hebrón, que estaba situada en el sur de aquella tierra, no demasiado lejos de la frontera con el país de los filisteos. Dios le estaba diciendo que se moviese con precaución. No debía presentarse arbitrariamente para convertirse en rey sobre Israel, sino más bien dirigirse hacia la tierra para ponerse a disposición del pueblo. Continuamos con los versículos 2 y 3. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Cuando David se encaminó para Hebrón, llevó consigo a quienes eran sus esposas en ese tiempo. Ahora alguien podría preguntar, ¿aprobaba Dios que un hombre tuviera dos esposas? Por supuesto que no. El hecho fue que esta situación matrimonial le causaría muchas dificultades a David, porque como veremos más adelante, iba a tomar parte otras esposas. Ahora sus seguidores fueron con él, sus seguidores más leales, con los que siempre estuvo con David, y se establecieron con sus familias en la ciudad de Hebrón. Continuamos con los versículos. El versículo 4. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad
son los que sepultaron a Saúl. Cuando David se puso a disposición de ellos, los hombres de su propia tribu, la tribu de Judá, le ungieron coronándole como su rey. Dice que ungieron allí a David como rey. Esto muestra que David no se apoderó del trono. Los ancianos de Judá se acercaron a él. David sabía que era mejor dejar que Dios lo levantara a través de otros, que esforzase por avanzar solo. Deberíamos esforzarnos nosotros por avanzar hacia el reino de Dios y dejar el avance de nuestras vidas en sus manos. Esto también muestra que hay un sentido en el que la primera unción no fue suficiente. Necesitamos una unción fresca de Dios y una experiencia continua con el Espíritu Santo. Esta unción no podía llegar cuando David aún vivía prácticamente como un filisteo entre los filisteos. Tenía que enderezar las cosas en su propio camino antes de recibir esta fresca unción. Continuamos con el versículo 5 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. David actuó con mucha sabiduría, y los hombres que sepultaron a Saúl eran naturalmente los que habían sido más leales, y David entonces les agradeció por este gesto. David había tenido siempre un gran respeto por el ungido del Señor, por el rey Saúl. Recordemos que tuvo hasta 2 oportunidades para darle muerte y hacerse rey, pero no se aprovechó de ellas. Las buenas características de David son generalmente pasadas por alto por muchos, porque su pecado parece oscurecerlas al ser como una nube que cubrió el cielo, ocultando la luz del sol, impidiendo así que su vida brillase. Pero David fue un hombre maravilloso en muchos aspectos, aunque tendría que soportar las consecuencias de su gran pecado durante el resto de su vida. En este caso vemos que David elogió a los hombres de Jabes de Galaad. Habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. David mostró gratitud apropiada hacia los hombres que arriesgaron sus vidas para honrar la memoria de Saúl y Jonatán. Continuamos con los versículos 6 y 7. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por todo que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. David sabía que necesitaba hombres valientes como estos para proteger y avanzar su reino, especialmente en la confusión que rodeaba su ascenso al trono. Luego David pidió que le dieran el apoyo y devoción a él como rey, así como se lo habían dado a Saúl, el rey anterior. Podemos observar que David actuó de una manera diplomática y encomiable. Debemos reconocer el hecho de que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal para heredar el trono, de no haber intervenido Dios en ese reinado. Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó inmediatamente para hacer que uno de ellos fuera rey. Y observemos lo que hizo en los versículos 8 y 9
de este capítulo. Dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Abner, hijo de Ner. Abner era el primo de Saúl. Lo hemos visto en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 50. Y fue el comandante de los ejércitos de Saúl por muchos años. Conoció a David por primera vez cuando David era un jovencito, en 1 de Samuel 17, del 55 al 57. David retó una vez a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. David señaló que Abner había fracasado en proteger a su rey. Aquí tenemos el principio de la división del reino, que llegaría a su máxima expresión después del reinado de Salomón, cuando Jeroboam encabezase una rebelión. Esta fue solo la primera fractura de la nación. Al principio, David fue coronado rey sobre el reino de Judá, el reino del sur, pero las tribus del norte hicieron rey a Is-Boset, hijo de Saúl. Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en el campo de batalla. 1 de Samuel 31, versículo 6. No hay mención previa de Is-Boset entre los hijos de Saúl, así que es posible que fuera un hijo ilegítimo de una concubina. No debemos olvidar que David era hijo de Saúl por matrimonio. David, recordaros de que se casó con la hija de Saúl, se casó con Mical, en 1 de Samuel 18, del 17 al 30. Abner hizo rey a Is-Boset probablemente para él poder tener el verdadero poder detrás del trono de un rey débil. La muerte de Saúl fue un punto de inflexión en la continuidad de la monarquía en Israel. Y hemos visto a David sometiéndose a la voluntad de Dios y buscando su dirección. Fue quizá en esa época cuando una etapa nueva comenzaba en su vida, con nuevos desafíos y dificultades, que David estuvo más pendiente que nunca de la voluntad de Dios para su vida. Por ello consideramos apropiado terminar con las palabras de un salmo de David, cuyas palabras, escritas o no, en aquel periodo habrían pasado sin duda por su mente. Palabras que creemos apropiadas, las palabras oportunas para una persona que establezca. Debemos de establecer nuestra relación personal con Dios y comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Dice el Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Estas palabras, esta promesa, también se puede convertir en realidad en su propia vida. Solo debes consagrarte a los caminos de Dios. Permitamos que nuestros pensamientos, nuestros propósitos y nuestro estilo de vida sean moldeados por su voluntad y por lo que Él ama a nosotros, sus hijos. Continuamos con los versículos 10 y 11. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón, sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses.
Ahora ese fue el periodo de guerra civil, la guerra entre el reino del norte contra David y Judá en el sur, que agotó los recursos y la fuerza de la nación. En verdad esta fue una tragedia para el pueblo escogido. Dice que por 2 años David le permitió a Isboset reinar sobre la mayor parte de Israel. 2 años mostraron una paciencia notable y confianza notable, longanimidad y confianza en Dios de parte de David. Isboset no era el ungido de Dios como Saúl. David parecía haber tenido todo el derecho de aplastar a ese hombre que estaba interfiriendo con su llamado. Sin embargo, por confianza en Jehová y por respeto a la memoria de Saúl, David esperó. Una vez más esperó. Parece extraño que muchas de las tribus prefirieran a Isboset sobre David. Sin embargo, como los filisteos habían invadido muchas de las otras tribus de Israel, estaban aún más renuentes a ofrecer su lealtad a David. Solo haremos que se enfurezcan los filisteos, pensarían. De la misma manera, si usted le ofrecía su lealtad al hijo de David, tenía que estar listo para la desaprobación de los filisteos. 7 años y 6 meses. Esto describe el periodo de tiempo en que David tuvo su cuartel general en Hebrón. Por los primeros 2 años de este periodo, reinó solo sobre Judá e Isboset, apoyado por Abner. Gobernó sobre el resto de Israel. David se negó a forzar su reino sobre sus súbditos, y tampoco lo haría el hijo de David. Al igual que David, Jesús luchará con aspirantes al trono, pero no forzará su reino sobre la humanidad todavía. Continuemos con los versículos 12 y 13. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim y Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Abner y Joab estaban intentando resolver el asunto para evitar una guerra civil por medio de una solución negociada, pero como usted bien sabe, cuando hay quienes de un lado están determinados a actuar según su propio proceder y los del otro lado están decididos a continuar manteniendo su posición, las negociaciones prácticamente no se llevarán a cabo y todo esfuerzo resultará inútil. Y eso es lo que ocurrió aquí. Joab, hijo de Sarbia. Joab era aparentemente uno de los 400 hombres que se unieron a David en la cueva de Adulam. Lo hemos visto en 1 Samuel 22, 1 y 2. O se unió a David durante este periodo general. Joab tenía 2 hermanos destacados, Abisaí y Asael. Joab y Abisaí y Asael eran los sobrinos de David, los hijos de su hermana Sarbia. Primera de Crónicas 2:16. Joab tuvo una larga y accidentada carrera como el general de los ejércitos de David. Continuamos con los versículos 14 y 16. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario,
y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hazurim, el cual está en Gabaón. Dice que Abner, general de Isboset, propuso que saliesen a luchar los jóvenes delante de todos, y Joab, general de David, estuvo de acuerdo con esta propuesta. Así que pensaron resolver el conflicto de esta manera. Joab, hijo de Sarvia. Joab era aparentemente uno de los 400 hombres que se unieron a David. Dice que levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Surgió una especie de combate o duelo entre un grupo selecto de sus hombres y de los de Joab. Cuando los dos grupos de 12 se encontraron, rápidamente se degeneró un baño de sangre. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Sin embargo, los hombres de David, bajo el mando de Joab, prevalecieron en la reñida batalla que siguió a este baño de sangre en Helcat Hazurim. Vemos el versículo 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. David era en ese entonces un veterano, guerrero de muchas batallas, muchas guerras, muchas campañas. No era ya el joven pastor inocente a quien primero conocimos, que derrotó a Goliat. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en cuevas y cavernas, y había logrado reunir a su alrededor a soldados experimentados. Ahora ya era un hombre fuerte y un experto en este tipo de guerra, de modo que sus hombres pudieron obtener una victoria sobre Abner y su ejército, aunque el ejército de Abner era más numeroso. Ahora vamos a destacar algo que tuvo lugar aquí, que más tarde desempeñaría un papel importante. Abner estaba siendo perseguido por Asael, y ahora Asael era hermano de Joab, general de David, y Abner había sido general de Saúl. Vemos un conflicto entre hermanos. Sigue el versículo 18. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisail y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Por cierto, Sarvia era hermana de David, que como podemos ver tenía tres hijos destacados. Los tres hijos de Sarvia era la hermana de David. En Primera de Crónicas 2:16. Joab, Abisai y Asael eran los sobrinos de David. Pero como David era el más joven de los 8 hijos, ellos podían haber sido de la misma edad o más grande que David. Continuamos los versículos 19 al 23. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Y siguió Asael, dice que siguió Asael tras de Abner,
En la presión y en la confusión de la batalla, Asael se acercó lo suficiente a Abner, el comandante de los ejércitos de Is-Boset. Se redujo a una simple persecución, y si Asael atrapaba a Abner, seguramente lo mataría. Asael iba persiguiendo a Abner, y Abner le advirtió que dejara de perseguirle. Asael rehusó, y por último, Abner se volvió y le hirió con una lanza. Así Abner mató al hermano de Joab. Dice que echa manos de algunos de los hombres y toma para ti sus despojos. Parece que Asael persiguió a Abner por la gloria de matar al comandante del ejército de Is-Boset y para tomar sus despojos como trofeo. Dice que Abner primero le pidió a Asael que se retrocediera por su propio bien. Esto no le hizo mucho caso a Asael, porque parecía que Abner tenía desventaja. Abner también apeló a Asael en el terreno del honor militar. Los oficiales no debían atacar a los oficiales, especialmente cuando podría llevar como consecuencia desagradables represalias y el peligro de un ejército sin líder. Sin embargo, Asael no quiso irse. La súplica de Abner no funcionó, aunque tal vez debió haberle hecho caso. Asael estaba demasiado enfocado en su determinación de matar a Abner y aplastar a los ejércitos que se oponían a David. Lo hirió Abner con el regatón de la lanza y cayó allí muerto. Es evidente que Abner mató a Asael en defensa propia. Era lo único que podía hacer. Sin embargo, su preocupación era totalmente justificada. Y Joab se obsesionaría con vengar la muerte de su hermano. En consecuencia de ese momento, hubo amargura, odio y deseo de venganza en el corazón de Joab. Más tarde veremos que llegaría el día de la venganza. Continuamos con los versículos del 24 al 28. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Joab y Abisai siguieron a Abner. Ahora algo más que la causa de David lo motivaba. Querían vengar la muerte de su hermano Asael. Dice que consumirá la espada perpetuamente. Cuando sus ejércitos estaban en plena retirada y listos para una batalla de vida o muerte, y cuando dos enfurecidos hermanos buscaban una sangrienta venganza, a Abner se le dio fácil hacer una petición de paz. Desde luego era para su ventaja darle una oportunidad a la paz. Joab ascendió que cesara el fuego, probablemente para que su exhausto ejército descansara y para evitar una larga y sangrienta guerra civil. Continuamos con los versículos 29 al 32. Dice que Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David
19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Al final, este capítulo concluye con el funeral de Asael, después del funeral de Joab, y sus padres y sus hombres caminaron toda aquella noche, y al amanecer del día siguiente llegaron a Hebrón, y allí informaron a David de todo cuanto había acontecido. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí el capítulo 2 de Segundo de Samuel. Ahora vamos a orar y quiero que me acompañen en esta oración y abran sus Biblias y vayamos al Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cántara mi lengua de justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que tengan un feliz final de fin de semana y que esta semana comiencen para bien y sean bendecidos. Así que Dios me los bendiga.